Bueno, lo que estoy viendo ahora es, supuesto, aquí está la punta del corazón, cerca del traductor. Esto es un 4 cámaras, de aquí, del título de izquierdo. El título izquierdo, vitral, está la aorta. Luego constituye un tracto de salida del título izquierdo. Entonces lo que yo voy a ver es lo principal que no se ve. Pero, entonces tengo un Doppler abajo, una onda espectral. ¿Dónde lo ven ustedes? ¿Tú dices el mouse? Comunica ahora ahí. En la punta del corazón, el título izquierdo, este es el Doppler continuo que debe ser una línea verde. Y lo que ahora voy a ver es un flujo negativo. Esta es la línea C. Para arriba sería un flujo positivo, determinando flujos que se acercan al traductor. Este flujo, estando el control en la punta del corazón, estando el movimiento en la salida, nos mide el flujo que se está haciendo del corazón. Al lado contrario. El lado opuesto, la aorta. se está dejando en la aorta. Aquí tienen la escala y mide hasta 5 metros. Es decir, lo normal en el flujo de la aorta es 1 metro por segundo. Este está a 5 metros por segundo. Es decir, está aumentado. Doppler continuo no podría medir eso. Doppler continuo podría determinar exactamente si estoy en válvula aórtica o estoy justo por encima de la aorta, estoy por debajo de la aorta, y determinar si esta estrechez, esta estenosis aórtica es supravalvular, es valvular o es infravalvular. Acá no puedo, solamente puedo decir que está ubicado en una estrechez aórtica, puede ser supra, infra o valvular. Listo. Y es más, puedo calcular el gradiente. Una fórmula que es necesaria que ustedes recuerden, una fórmula que ustedes estudiaron en quinto año de secundaria. Fórmula de Bernoulli. Presión es igual a 4 velocidad cuadrada. La fórmula tiene como 2 páginas. La mayoría tiene como 2, y esta es la más alta. Presión igual a velocidad cuadrada. En realidad, yo podría calcular, tomando 2 presiones, presión 1 siendo Doppler cruzado, presión 1 que lo pongo distal a la función, presión 2 que lo pongo proximal a la función, y restarlas. Usualmente innecesario, solamente puedo calcular y esto me calcula el gradiente. ¿Cuánto tendría de presión de gradiente? Pues 100. Muy bien, 100. Excelente. 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál quiere decir? 100 milímetros. ¿Verdad? Es entonces, verás que sí, bien. Válvula normal. ¿Cómo deben ser las presiones? De un lado y del otro lado.
debe haber diferencia. Sí, para que pueda fluir. Válvula abierta, no hay diferencia. ¿Cuál es la presión del ventrículo izquierdo? Sistole. Ya vieron que sí. Ya, presiones. ¿Cuánto? 70 milímetros. 60. Y el ventrículo debería ser 80 milímetros para mover toda la ejercicio. 60 milímetros. 70 el ventrículo para poder superar el ¿Cuánto? el ventrículo 80 para superar la presión de la aorta que es de 70 milímetros. Te ha quedado algo de la idea, pero muy inexacto. No vaya a decepcionar. Fisiología viene sobre el profesor de química. Hasta el siglo pasado se imperaba el concepto, ese doctor sabe bastante, tiene mucha experiencia, pero a veces era una experiencia que no siempre es una evidencia. Ahora la medicina basada en la evidencia hace que el médico que empieza o que termina sepan exactamente iguales, en tanto sean estudiosos, tanto sepan fisiología, tanto sepan cómo analizar la evidencia. Si no sabe de lo que estamos hablando, es imposible aprender medicina. Para eso es que previamente aprende fisiología. Es importante esto que lo estoy señalando y voy a señalar de canal. Están llegando estudiantes que no saben fisiología, que no saben las presiones del ventrículo izquierdo, no sabemos nada. La presión del ventrículo izquierdo es 120/10 de Richter. ¿Cuánto es la presión oncótica? ¿La presión? Oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? La presión del ventrículo izquierdo es 120/10. Quiere decir que cuando yo estoy en diástole, la presión en el ventrículo izquierdo, registrando una presión, tengo 10. Presión. Estoy en diástole. Estoy en diástole, ¿cuánto debe ser la presión en el ventrículo izquierdo? Muy bien. 10. La presión vena un poco más. Igual. 10. La presión intraocular sube más. Igual, 10. ¿Puedo yo medir la presión del capilar pulmonar desde el lado derecho? Puedo medir la presión capilar pulmonar desde el lado derecho. ¿Qué tendría que ser para medirla del lado derecho? Estamos hablando aquí del ventrículo izquierdo, arterias, ¿verdad? Vamos a ver a pulmonar, capilar pulmonar. Aquí está el alveolo de hepatosis. ¿Cómo?
Yo puedo poner un catéter. En el lado derecho yo puedo entrar por femoral, entro al cabo inferior, entro a aurícula derecha, y de aurícula derecha entrar al ventrículo derecho, y de ahí puedo pasar a pulmonar, pero estoy midiendo presión en el lado derecho. Me interesa saber esta presión, porque si un paciente se le infarta y esto no se lo trae, una de las cosas que me va a subir es esto, por distintas razones. Y la forma en que yo voy a tratar depende de esta presión. Como sé que son las mismas, las puedo medir acá, pero ¿cómo lo mido al lado de la cama del paciente? Solamente entrando por el lado derecho. Y un catéter que se llama catéter suave. Lo que tiene es un catéter que en la puntita tiene un modo y una puntita para medir. Cuando yo llego a aurícula derecho, al ventrículo derecho, inflo esto. Y teóricamente, solo teóricamente, debe irse solo, porque actúa como un balón inflado, como un submarino, el torrente se lo va llevando. Lleva arteria pulmonar, arterias pulmonares, y justo lo viene a enterrar aquí. Inflo el balón, y de esta manera aíslo toda la presión del lado derecho y solamente estoy tomando la presión del capilar que me mide el lado izquierdo. Así es como al lado de la cama del paciente puedo medir la presión izquierda. Cuando yo veo a un paciente con distensión yugular, en realidad estoy midiendo la presión derecha o izquierda. Pero acá sí puedo medir. Entonces, es importante saber que esto me suba, porque ¿qué pasa si está en 25? Hay lo que se llama factor de la base que si no se extra vacío. ¿Cómo? Hay algo factor de seguridad, que si pasa esa presión comienza a vaciarse. ¿Y cuáles son los factores de ese factor de seguridad? ¿Qué hace que falle cuando se pasa de 25? Los vasos linfáticos surgen la falla de ¿Por qué hay? ¿Y eso por qué ocurre? ¿A cuánto? ¿Qué presión aumenta a 25? Sí, cuando estamos en capilar pulmonar ya no importa mucho el diástole, ¿no? La presión pulmonar, la presión del capilar pulmonar aumentó a 25. El papel de la presión hidrostática, que es de la que estamos hablando, es empujar líquido con nutrientes a los tejidos. Ustedes han olvidado la parte de cuál es la presión que las trae. Oncótica. Y la presión oncótica normal es 25 y 28. Ese es el factor de seguridad que señala su compañero. Es 10 la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Esa es la presión de llenado ventricular izquierdo. Esa es la presión de aurícula izquierda. Esa es la presión venosa pulmonar. Esa es la presión capilar pulmonar. Todo es lo mismo. Normal es hasta 12. Nosotros vamos a usar siempre 10 para que podamos sumar y restar haciendo cosas. Pero yo les vengo a enseñar clínica cardiológica y cómo abordar a un paciente y buscar evidencia. Pero la evidencia tiene que verme lo que no les puedo enseñar fisiología aquí. Tienen que venir sabiendo fisiología. Les ruego que vengan estudiando mucha fisiología antes de venir a las clases para sacarle provecho. Por lo contrario, nos detenemos en esto y no avanzamos en clínica y vivimos estancados. Entonces yo tengo un factor de seguridad que es que la presión hidrostática esté en 10 y que la presión oncótica esté en 25 o 28. Si la presión me sube a 28, tengo edema. Y clínicamente, ¿cómo traduzco ese edema? En capilares pulmonares. Veamos, clínicamente no tiene por qué saber, pero la fisiología sí. Tengo un edema, ¿verdad? ¿Edema a dónde? En pulmones. ¿Cómo se va a traducir ese edema en pulmones? Fíjense ustedes.
Esto es el alveolo. Este es el alveolo. El alveolo está rodeado de tejido celular laxo, muy duro. Y alrededor de eso el tejido celular laxo, muy blando. Aquí es donde está el bronquiolo, aquí está la alveola, aquí está la vénula, aquí está el vaso linfático. Como este es un tejido celular muy blando, este es el primero que se edematiza cuando me pasé de la presión oncótica. Aquí voy a tener edema. La mayor parte de las veces no lo oigo, porque lo que yo oigo es el alveolo, y el alveolo está protegido por el tejido celular. Lo compacto. Es un edema, sin embargo, que lo puedo ver como le tomo una radiografía. Y voy a ver edema intersticial, que se llama líneas P de Kerley. Entonces ese es un edema que yo puedo ver, pero no oigo. Pero ojo, a lo mejor lo puedo oír. ¿Cuándo lo puedo oír? Si es que este edema me aprieta el bronquiolo. Y si me aprieta el bronquiolo voy a tener sibilancias, como en el asma. Solo que a este lo voy a llamar asma cardíaco. Cuando el edema llega al alveolo, entonces tengo burbujas. Entonces yo voy a auscultar estertores. ¿Cómo sé que esos estertores son cardíacos y no respiratorios? Solamente por incidir. Bien, fundamentalmente es el tiempo inspiratorio. Los estertores respiratorios usualmente son bronquiales. Por lo tanto, están presentes durante la mitad de la inspiración y hacia el final de la inspiración decrecen. En cambio, los estertores cardíacos son alveolares y van a estar presentes desde la mitad hasta el fin de la inspiración, siempre presentes. En términos generales, salvedades. Querría decir entonces que no hay edemas y que no hay estertores respiratorios alveolares. Sí los hay. Sobre todo los niños o los viejitos se produce lo que se llama alveolitis. La alveolitis, a diferencia del edema, es un exudado. Este es un trasudado. Siendo un exudado es como goma, pega al alveolo. Cuando hay estertores respiratorios alveolares, usualmente es exudado y el alveolo se pega. Y lo que oyen ustedes es literalmente despegarse del alveolo. Un poquito de saliva y despega los dedos, más o menos así. Esto es importante que ustedes lo recuerden para diferenciar y ya vayan conectando la evidencia fisiológica con las manifestaciones clínicas. Bueno, entonces nosotros nos habíamos quedado interrumpidos en que la presión en diástole del ventrículo izquierdo es 10. La presión en la aurícula igual 10. La presión en la aorta, diástole. Estamos diciendo 20, 80. En diástole estamos en 80. Quiere decir que la presión en la aorta está por acá. Se produce la despolarización del ventrículo izquierdo, o sea, la actividad eléctrica, se produce el QRS, y al producirse, lo que hace el corazón es, en primer lugar, aumentar su tono. Sin
cambiar su volumen. Y por lo tanto, de 10 que tenía de presión, solo aumentando el tono, empieza a subir la presión. Más o menos 10 o 20 milisegundos después de haber empezado a subir la presión, esta misma aumento de la tonicidad produce dos cosas. Produce contracción de los músculos papilares, de las flores tendinosas, incremento hacia abajo de las válvulas ventrales. Y la presión actúa sobre las caras ventriculares de la válvula ventral, las dos válvulas ventrales. Y la cierta, 10 a 20 segundos después de haber empezado, se produce entonces el primer ruido cardíaco. Pero ojo, se cerró la mitral, pero todavía no abre la aorta. Para abrir la aorta tiene que llegar la presión acá, a 80. Es decir, tengo un corazón trabajando al máximo, aumentando su tono muscular sin aumentar su volumen con las 4 válvulas cerradas. El corazón sigue aumentando su tono muscular en esta fase que se llama contracción isovolumétrica, no cambia el volumen, hasta que llega a 80. Cuando llega a 80 y 1, entonces es capaz de empujar las valvas aórticas, las cuales se repliegan sobre sus senos y permiten la salida del líquido. Recién a los 80. Quiere decir que en sístole hay una fase que se llama fase de eyección que empieza tardíamente. Recién se abre la válvula aórtica. Cuando dice la válvula aórtica, la presión en ventrículo izquierdo y aorta son iguales, hasta que termina toda su eyección. Al terminar la eyección, el ventrículo va a empezar a relajarse. Al dejar de empujar la columna de sangre en la aorta, regresa, llena los senos de Valsalva, cierra la válvula aórtica, y el momento en que se detiene, se produce una incisura. Y luego un retroceso de la columna de sangre a una dícrola. Mientras tanto, el ventrículo sigue disminuyendo la presión. La válvula aórtica ya se cerró. Y mitral todavía no se abre. Otra vez, 4 válvulas cerradas. Relajación isovolumétrica. Hasta que el ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se abren las mitrales, se produce todo se llama el opening de las válvulas mitrales, en el diástole un llenado rápido, llenado lento, contracción de la aurícula. Si yo sé de polarización eléctrica y sé estas presiones, le hago frente a cualquier cosa intervención. Aquí puedo interpretar soplos, puedo interpretar galopes, impulso de todo. Por tanto, yo esta figura de las 3 presiones las tengo claras. Y hablando solamente del ventrículo izquierdo, obviamente el ventrículo derecho es lo mismo, solo que con otra dimensión, porque tienen que recordarlo siempre. Yo les doy un ejemplo ahora. Imagínense ustedes que este paciente que acabamos de ver, como que su presión, su estrechez esté en válvula aórtica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando llegue a 80, no va a poder abrir la válvula. Va a necesitar más presión para poder abrir. Para necesitar más presión, ley de la plaza, leanla, se lo voy a preguntar, ley de la plaza, tiene que desarrollar la recuperación. Y al desarrollar eso, empieza a desarrollar más presión. Siempre tiene que tener más presión que la aorta para poder abrir. Entonces usted va a tener esto. En un ventrículo izquierdo que llega a 220 con una presión anterior que llega a 100. Eso es exactamente lo que ocurre.
Entonces yo sí le puedo enseñar ahora sí, mire cómo se vuelve la onda. Se vuelve enana y tardía. Quiere decir que usted pone la mano en su carótida y me va a decir solo de entrada que el paciente tiene estenosis aórtica. ¿Cómo? Porque me va a decir que tiene un pulso, parvos, eternos. Solo con eso. Y la presión, el gradiente de presión va a ser esta. Es lo que te estoy diciendo ese otro. Pero también me lo puede decir este estetoscopio. Porque si este es el primer ruido y este es el segundo ruido, aquí en la incisura que se cerró, yo aquí voy a tener un soplo en forma de diamante, crescendo, decrescendo, de baja frecuencia, porque esta es la forma del diamante que tiene el soplo. El soplo es la forma de gradiente. Si yo conozco bien eso, yo voy a tratar mis soplos muy sencillo. Puedo hacer diagnóstico fácilmente. Si el soplo está durando, empieza antes del primer ruido, siendo un soplo sistólico y siendo el sístole más grande que la eyección, puede empezar antes que el primer ruido. Si tengo un soplo que me empieza antes del primer ruido, más allá del segundo ruido, ya sé que no es eyección. Porque es un soplo eyectivo, está limitado simplemente a la eyección. Bien, estas son las cosas que yo necesito saber. Si yo tengo esa sospecha y pido el Doppler, yo ya sé que el paciente tiene estenosis aórtica, cuál es el gradiente de las presiones, que normalmente, la habíamos dibujado, no existen diferencias de presión. A válvula abierta exactamente las mismas presiones. A válvula aórtica abierta en sístole, la presión es 120, 120. La presión en ventrículo izquierdo y aurícula izquierda en diástole, válvula mitral abierta, es 10, 10. Válvula abierta siempre son iguales. Si tengo un gradiente, tengo un problema. Y eso, a base de eso, es que voy a interpretar todos mis soplos. A base de esto, si tengo una rehabilitación aórtica, entonces yo tengo un soplo aquí. Si tengo una estenosis mitral, entonces voy a tener un soplo acá. Así es como lo vamos a explicar, así es como tenemos que abordar. Tenemos eso. Siguiente. Bien, entonces, en cambio, cuando utilizo el Doppler pulsado, entonces puedo utilizar la ventaja en que puedo localizar exactamente de dónde lo tomo. No estoy tomando el flujo en esta línea de compañeros, sino que estoy localizando allá en la tercera compañera. A ella le estoy midiendo, a ella, solo a ella. Estoy desconociendo lo que ocurre aquí y allá y atrás. Estoy solamente a una persona. Puedo localizarlo en la válvula. ¿Cuál es la desventaja que tengo con este tipo de Doppler? La desventaja que tengo es que no puedo medir altas velocidades. Si voy a medir altas velocidades, se va a producir un fenómeno que se llama aliasing. Entonces lo que tengo aquí es que esta válvula, he ubicado mi cursor de Doppler justo a la salida de la válvula mitral. Entonces estoy teniendo la salida de la válvula mitral. Tengo esto que corresponde siempre al llenado rápido. En la clase anterior no se olvida la clase actualmente. Siempre un llenado rápido, un llenado lento de la contracción de la aurícula. Esto corresponde al llenado rápido, transmitral. Esto corresponde al llenado lento, que se hace más grande, se hace radical. Y esto corresponde a la contracción de la aurícula. Esto se llama la onda E y esto se llama la onda A. Esto es una onda normal. Cuando tengo disfunción diastólica, falla de ventrículo izquierdo, sistólica o diastólica, cuando tengo la opinión diastólica, lo primero que ocurre es aumentarme la onda
¿Qué debo usar yo? ¿Cuál de los dos? Los dos. Voy a combinarse el doble cruzado con el doble continuo. El Doppler pulsado, estoy utilizando un solo traductor, pero que no emite continuamente ni recibe continuamente. Estoy usando un traductor que emite un pulso, se silencia para convertirse en el receptor y una vez que recibe, vuelve a emitir. Si la Comisión de Tránsito pudiera hacer eso, entonces sí podría chequear la velocidad de cada carro que viene en una caravana, de cada uno, usando pulsado para cada uno. Pero tendría que pasar algún tiempo, puede emitir, esperar, recibir antes de volver a emitir. Eso es lo que es el Doppler pulsado. Son las diferencias entre los dos sistemas, que realmente se complementan, siempre deben usarse ambos. Por ejemplo, con ese paciente con estenosis aórtica que vimos en el primero, que tenía 5 metros de velocidad, si habría intentado medir esa velocidad con el Doppler pulsado, no habría podido. ¿Qué habría pasado? Se habría producido un fenómeno que se llama aliasing. ¿Qué consiste esto? Hay una ecuación, no tenemos por qué saberla. ¿Hasta cuánto puedo medir? Si puedo medir más o menos hasta el doble de 2 metros, o puedo medir más. Si no más se produce aliasing. Imagínense que están en el cine, están viendo una película de vaqueros. Sale el vaquero con la conquista del oeste y sale una de estas carretillas, las carretas, unas ruedas con radios. Vienen los indios a perseguirlo y la carreta tiene que salir disparada para salvarse. Ustedes ven la carreta moviéndose y se fijan en las ruedas, que las ruedas están moviéndose para atrás. Si no lo han hecho las personas que lo quiero que vean, fíjense, están moviéndose para atrás. Eso es una alianza. ¿Por qué? Porque las ruedas se están moviendo más rápido que la apertura y cierre de la cámara. El cine también es pulsado. Entonces, tiene que tener una velocidad de apertura y cierre de la cámara. Pero las ruedas se están moviendo más rápido. Entonces, lo que va a pasar es esto. Es que se abrió la cámara y salió el primer radio de la rueda. Vino el segundo radio, pero no se abrió todavía. Vino el tercero y no se abrió todavía. Vino el cuarto y entonces se abrió. Entonces lo que yo voy a ver es esto y esto. Se están moviendo para atrás. Y esa es la impresión visual que yo tengo. Esto es exacto lo que ocurre en Doppler. Si esa imagen, estamos viendo, selección de 5 metros, lo veamos así, 5 metros. Esta imagen espectral la había visto con Doppler pulsado, o sea, la veía con Doppler continuo. Si la visualizaría con Doppler pulsado, lo que yo tendría es esta imagen. Esto y esto. Aliasing. ¿Hace que yo subestime mi Doppler pulsado? No, eso no permite localizarlo.
Tengo que saber cuándo uso uno y cuándo uso el otro, y lo puedo combinar para hacer el diagnóstico. Muy bien. El siguiente, por favor. Vamos al color. Por eso hay un medio de cómo detectar algunas máquinas, no sé porque lo pueden ver, que es high repetition, high partial repetition frequency. Es decir, que yo puedo aumentar el número de pulsos que hay, y entonces puedo eliminar un poco de cuál es. Vamos, ¿sí? ¿Quién me lee eso, por favor? Adelante. Color velocity mapping. Color velocity mapping is a technique that paints the entire interrogated cardiac cavity with a color-coded map, indicating blood velocity. It is fundamentally a pulse Doppler methodology and therefore has many of the same limitations with regard to aliasing that pulse Doppler has. Unlike pulsed Doppler, however, which is based upon the Fourier transform of data recorded from more than 100 pulses of ultrasound. Color flow imaging is based upon an autocorrelation of only a few pulses of ultrasound. Vamos a utilizar entonces un método de codificación de colores para literalmente pintar el flujo sanguíneo dentro de bidimensional o para literalmente pintar. Fundamentalmente, con el Doppler pulsado, con el Doppler incoloro, estoy haciendo lo mismo que con el Doppler pulsado, como que lo estoy repitiendo. Sin embargo, no es tan cierto aquello. Pero estoy usando fundamentalmente la técnica de Doppler pulsado, es decir, de emitir, pegar en su hombro, esperar que regrese para volver a emitir, pegar acá, esperar que regrese de la compañera, lo recibo antes de yo emitir y darle al compañero y volver a recibir, y entonces me voy formando un mapeo. Esencialmente es eso. Pero en Doppler pulsado se utiliza lo que se llama Fourier transform, una ecuación, y utiliza más o menos 100 pulsos para configurar el Doppler. En cambio, en el color usa muchísimo menos, usa no más allá de 8 pulsos, y hay máquinas que usan menos pulsos para configurar y producir la codificación de color con un sistema que se llama de autorregulación. Esta es una autocorrelación. Tengo 2 pulsos emitidos, es decir, se puede emitir hasta 8 pulsos. Entonces, voy a emitir 2 pulsos, pero los voy a analizar matemáticamente punto por punto. Y matemáticamente los voy a comparar el uno con el otro. Si estoy tomando 2 puntos del pulso 1, un punto del pulso 1, un punto del pulso 2, los estoy comparando. Y esto me está determinando, en primer lugar, la dirección hacia dónde se está moviendo. ¿Cuál ocurre primero, cuál viene después? Hacia dónde se está moviendo. Y segundo, la velocidad, la distancia que existe entre uno y otro. Aquí la asignación de colores, a menos que usted decida cambiar, es contraria a la que el señor Doppler en su trabajo original, y es si se está acercando a mi transductor esta comparación de 2 puntos de un color rojo. Pero de acuerdo al sistema de cosenos, si me llega a ser perpendicular, es decir, 90 grados, no veo nada, veo puntos. Y si se está alejando de mi transductor, el color que adopta, la comparación de los 2 colores, ahora lo tenemos en dirección contraria. Primero está el que está más cercano que el otro. Y entonces me determina la dirección contraria que tenemos una correlación y asigna un color azul. La velocidad le asigna brillantez. Y
más lento es el flujo, de color rojo o azul, más opaco, más malo. Mientras más rápido es, mayor brillantez tiene el rojo o el azul. Mayor brillantez. Esto hay que ver eso. Instrumentation factors and color display. Color Doppler echocardiography has been extremely useful for localization and semi-quantification of normal and abnormal blood flow within the heart. Nevertheless, it is highly sensitive to a number of instrumentation factors, which must be borne in mind when interpreting color Doppler flow patterns. These factors may be divided into those that primarily affect sensitivity to low velocity signals and those that primarily affect sensitivity to low amplitude signals. Quiere decir que debo tener mucho cuidado con los flujos que tienen muy baja velocidad o muy baja sensibilidad. Hay factores que me alteran si es que tengo baja si es que la velocidad es baja. Entonces, ¿cómo tengo que corregir esto usualmente? Es cuando estoy haciendo el examen, lo primero que hago es subir el color todo lo que puedo. Piensen que si yo muevo la perilla un cuarto, solo un cuarto, la velocidad me baja muchísimo. Es así de sencillo. Por lo tanto, yo trato de subir todo hasta que me aparecen colores que ya me parece que están de más, haciendo aliasing en el movimiento. El aliasing depende de un linguist que voy a tratar de eso. Entonces, lo subo todo lo que puedo y cuando yo veo que tengo muchos colores, lo empiezo a bajar lentamente hasta lo que creo que es adecuado. La mejor forma de eliminar esa sensibilidad a la baja velocidad. Pero ya acabo de decir. Persona. ¿Atrás alguien quiere leer? Vamos. The number of pulses needed for each color scan line impacts the lowest velocity is stable by color Doppler. The more pulses needed also turn the scan length lower the velocity that can be resolved. Increasing the scan length comes at a price. However, since the frame rate is significantly reduced by this zero, sensitivity to low velocity flow also can be enhanced by lowering the pulse repetition frequency, reducing the PRF lower than 90 velocity where aliasing occurs, and thereby proportionally reduces the lowest stable velocity. Muy bien. Tengo que mantener un equilibrio. La amplitud que me va a marcar en la pantalla va a depender del número de pulsos que emita. Por lo tanto, tengo que emitir menos pulsos, tengo que emitir más pulsos para que las bajas velocidades se vean más accesibles. En cambio, tengo que bajar el número de pulsos para tener una mejor amplitud de esas bajas velocidades. Porque cuando tengo menos pulsos, puedo mejorar la cantidad de faros. Y esto es importante. El equilibrio que tengo que hacer en el uno y en el otro, técnicamente hablando, como pueden ver. Si yo bajo el número de pulsos, estoy bajando el límite Nyquist. Hablé hace un rato de la aliasing. El Nyquist limit es el punto en que una velocidad empieza a ser aliasing. Y ese punto usted lo puede gobernar. Lo que usted gobierne le va a salir a lo derecho de la pantalla, ¿verdad?
con una raya en la mitad, lo que es para arriba y lo que es para abajo. Esa raya usted lo puede modificar para arriba o para abajo, mejorando uno u otro, bajando o subiendo el mismo límite. Si usted lo baja, significa que ha bajado el umbral. Quiere decir que con menos velocidad usted va a tener aliasing, pero está tratando de mejorar la visualización de bajas velocidades y de baja amplitud. Pero está consciente de que al hacerlo puede tener aliasing. Eso es algo que usted lo va a abordar. Otro bilingüe, vamos. Finally, the wall filter exerts an important effect on the color Doppler display. The wall filter is inserted into the signal processing chain to suppress all Doppler signals coming from slow-moving objects, such as a ventricular wall. Raising the cutoff frequency for the wall filter will thus trim away low-velocity signals from the periphery of jets to make them appear smaller. In addition, because the color Doppler display shows only the mean velocity estimate from the signals that are passed through by the wall filter, when there is turbulence in the signal, the mean velocity estimate will be higher than it should be, since low velocity signals have been excluded from the averaging process. Muy bien. Muy bien. Este sí es clave para su manejo. Fíjense, vamos a mostrarles unas pocas diapositivas después. El color yo lo puedo combinar con la ecografía, pero la ecografía es un proceso. Yo estoy viendo un bidimensional. Tengo que independizar la visualización de la pared, que el movimiento de la pared por Doppler, que yo estoy utilizando para visualizar la sangre que dentro de esas paredes está pasando. Pero si ese Doppler que estoy utilizando para visualizar velocidades bajas como la de la sangre, si yo estoy utilizando ese Doppler puede visualizarme el movimiento bajo de las paredes del ventriculo o de la válvula. Por lo tanto, yo tengo que utilizar un filtro que me elimine el efecto Doppler de las paredes y de las estructuras y me deje libre solamente la de la sangre. Tengo que estar seguro que me está eliminando eso. Ahora yo estoy haciendo eco de corazón y Doppler de flujo sanguíneo y estar seguro que no estoy haciendo Doppler de tejidos, porque hacer Doppler de tejidos ya es una cosa más avanzada que necesito saber también, pero ahora lo estoy utilizando. ¿Cómo? Utilizando filtros que me filtran el movimiento de la pared. Bien. Muy bien. Decía entonces que podemos combinar el efecto Doppler con la ecografía. Esto es un bidimensional de 4 cámaras. Es la punta del corazón, base del corazón, punta del corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, right atrium, left atrium. Dentro de esta imagen estoy poniendo el Doppler. Y aquí estoy usando las dos técnicas independientes, pero combinándolas. Dos técnicas combinándolas. Y estas dos técnicas es utilizar la ecocardiografía para ver esas 4 cámaras y ver el flujo sanguíneo dentro de esas 4 cámaras y ambas verlas totalmente limpias. Pero no solamente la puedo combinar con bidimensional, a veces es importante que la combine con modo M. Como la del lado izquierdo. Esto es un modo M. Esto es un modo M. Y lo que estoy viendo es
el color que se produce en el llenado rápido, produce la onda y el llenado de la compacción de la aurícula es el A. Llenado lento es tan lento que usualmente no produce color. Esta coloración a veces no es muy importante porque quiero descifrar problemas de construcción del color de la información. Los increíbles adelantos es, sin embargo, el poder determinar velocidades muy bajas. Normalmente las velas se mueven a 5, 10 milímetros por segundo. Igualmente el tejido. Y esta diapositiva. Esta diapositiva tengo modo M en color de intravesicular septum, IBS. Tengo el modo M en color del posterior wall, los que están arriba. Lo voy a usar aquí, que es tan sensible que se va a intravesicular septum, posterior wall. Y aquí tengo el Doppler del tejido. A veces estas alteraciones de los flujos vasculares que he hablado, E y A, que en función de tónica aumenta la A sobre la E, el corazón lo disfraza, lo convierte. Entonces me voy a analizar el tejido, sea muy cerca de la base del septum intraventricular, muy cerca de la base de la parte posterior. Y el Doppler tisular del tejido, me da unas ondas parecidas, me da un movimiento sistólico. El traductor tiene un llenado rápido con E y en una A. Esto, cuando es difusión histórica, esto sí, definitivamente no se entiende. Puedo utilizar, además, un análisis de la diferencia de movimientos de los tejidos, diferencias de uno a otro, y analizar esas diferencias matemáticamente, permite algo que se llama strain, sea sistólico o sea diastólico. Y esto me va a permitir en el futuro un análisis más preciso de la función del ventrículo izquierdo. Entonces, esto me va a permitir analizar diferencias de velocidades y direcciones entre dos movimientos, y esto puesto sobre el ventrículo izquierdo me va a permitir hacer un análisis casi perfecto con ningún otro método de la función ventricular, ya a nivel muy sutil o clínico para hacer tratamiento, para hacer seguimiento. Esto lo puedo darle colores, darle imágenes cuantitativas donde el color y el tono me van diciendo cómo va la función y al mismo tiempo establecer curvas o establecer función dentro del circuito. Muy bien. Próxima clase empezamos enfermedad coronarias. Es la aplicación a todos los efectos de enfermedad coronarias. Tengo un paciente con dolor al pecho en emergencia hospital, es decir, para utilizar un pecho agudo. Tengo un paciente con historia de ancro, de forma, y examen que puedo hacer.
aquí